Ya está ahí. Bueno, señoras, os llamo al orden. Señoras, señoras, os llamo al orden. A ver, buenas tardes a todas, bienvenidas a esta nueva tertulia literaria de las mujeres universitarias de Marbella. Voy a moderar esta reunión y para ello voy a empezar haciendo unas breves notas biográficas, por favor, de la autora del libro que traemos hoy, que se llama Maryse Condé. La narradora Maryse Condé nació en 1937 en Pointe-à-Pitre, comuna francesa del archipiélago antillano de Guadalupe. Estudió en París y ha residido en diferentes países de África, especialmente en Mali, donde se desarrolló su saga Ségou en 1985. Ha recibido numerosos premios. En 2018, a sus 81 años, le llegó el Nobel Alternativo de Literatura por el conjunto de su obra. Me gustaría hablar de ese 2018 y el Nobel Alternativo, de lo que ocurrió, de por qué suspendieron el Nobel de Literatura y todo eso, por si tenéis alguna más que la que tengo yo, porque es todo muy extraño. Con anterioridad obtuvo el Premio Nacional de Literatura sobre la Mujer y el Premio Agnès Segalà de la Academia Francesa. Además, en 1936 fue la primera mujer que recibió el Premio Butterbox, otorgado por los Estados Unidos a escritores francófonos. Ha enseñado durante décadas literatura francófona en la Universidad de Columbia, en Nueva York. También presidió el Comité por la Memoria de la Esclavitud en Francia desde 2001, cuyo trabajo se materializó en la ley que reconoce la esclavitud como un crimen contra la humanidad. Le debemos asimismo la creación de premios de las Américas Insulares y Guyana, que recompensa anualmente al mejor libro del panorama antillano. Es autora de más de una treintena de obras que van desde la novela al relato, pasando por las obras de teatro, el ensayo, las novelas infantiles y las autobiográficas. Sus libros, leídos y estudiados en todo el mundo, se interrogan sobre la memoria y la identidad, tanto individuales como colectivas. Una memoria y una identidad habitadas por luchadoras, figuras de mujer, así como por los fantasmas de la esclavitud, la diáspora negra y el colonialismo. Buena prueba de ello son, entre otros los títulos, La migración de Coeur, de 1995, Selanie Coupé, del 2000, o Victoire Le Sauveur et le Mot, de 2006, homenaje a su abuela materna. En Impedimenta ha publicado sus memorias de infancia y juventud, con la que traemos hoy, que es Corazón que ríe, Corazón que llora, de 2019. ¡Ostras! Perdón, que se me ha ido la página. Perdonad. No lo cierres del todo, María, porque necesitamos, si no, no podemos. Bien. Su continuación, hay una continuación a esta obra, porque esta obra se corta, mucha gente piensa que abruptamente, y hay, hola, y hay una segunda novela que continúa, que en realidad eso es algo que también tenemos que discutir, si esto es una novela o una colección de relatos. La vida sin maquillaje se llama la segunda parte, así como las novelas La deseada, de 2021, Yo, Tituba, La bruja negra de Salem, 2022, y El Evangelio del Nuevo Mundo, de 2023. Y ya está. Pues vamos a pedir al camarero y empezamos. Venga, El Grey, por favor, con una jarrita de leche caliente. Gracias. Menta fresca. El camarero toma nota de la. Sí, porque si hace efecto, con lo que tienes en la cara no se puede.
Nada, si lo pasa. Sí, No se puede tener más luz aquí, ¿no? sí, nosotros mismos lo subimos. Sí, acá, sí, está bien, ellos se lo mismo, no, claro, más, hay más. Bueno. Ya la has apagado. No, estamos Ahora estamos afuera. Ya estamos igual. Muchas gracias. 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 Pero, y la mía, cuando dice dos mesas frescas, sí, ¿no? Gracias. Entonces, no me miró. Tú estás invisibilizado, pero No, está abierto. bueno, Yo me lo escucho, no. normalmente, Pero, a ver, normalmente, ¿cómo hacemos esta tertulia? Pues vamos dando la palabra a cada una de las socias que toman la palabra y dicen lo que quieren decir sin que nadie les interrumpa. Y luego, cuando acabamos todas, demostrar una opinión, entonces ya sí podemos contrarrestar y contravenir, ir y venir con opiniones, ¿no? Entonces, en la primera no nos interrumpimos porque entonces no acabamos nunca y porque nos pisamos las ideas también, ¿no? Entonces, normalmente yo siempre empiezo con la persona que está a mi derecha. No sé si Ana, si tú quieres empezar. ¿O quieres que empiece otra persona por ser la primera vez? Exacto. Sí, ¿verdad? ¿No? Pues entonces, pues vamos a empezar por la izquierda. Ah, Vea, Marité. Marité, tema de chuta. Bueno, eh, desafortunadamente no terminé de leer el libro. Sí, porque lo comencé a leer, lo comencé anoche. Bueno, sí, no tuve tiempo para dedicarme, pero leí, yo pienso que hasta la mitad. Y bueno, yo pienso que una novela indudablemente no es, ¿no? Porque son flashes de su juventud, de su infancia. Yo llegué hasta el momento en el que ella está en el asistí al parto de la hijita, de la cuarta hija de este tal primo, ¿no? Estefan, de Serapán. Bueno, me parece escrito muy en forma de filigrana, o sea, eso es muy detallado, un lenguaje fantástico, difícil de entender, el lenguaje también porque tiene muchas cosas de Guadalupe. Bueno, sí, bueno, yo lo leí en francés, entonces me parece que es ese, pero un lenguaje precioso y una ternura increíble, la forma como ella recuerda, es de una ternura increíble, las cosas sí, las cosas donde llora y las cosas donde ríe. Y de un humor también. y necesito la larga. ¿Para aquí? Para que Pero llega bien el ordenador. porque tengo que pasarlo, entonces Ah. necesito alargarlo. Podemos dar la vuelta así, ¿no? Ahí hay otro. Creo que ahí detrás otro enchufe detrás. Ah, esto está enchufado de la estufa, vale. Muy bien, ya vamos a buscar el Gracias. Para terminar, también lo que me fascinó es el humor con el cual ella en cada uno de los capítulos siempre tiene algo de lo cual uno se puede no solamente sonreír, sino hasta reír, ¿no? Porque lo hace supremamente bien. Entonces, me gustó mucho también todo el problema del colonialismo, ¿no? De toda la herencia del colonialismo y desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Porque esta es una familia de clase alta, una familia pudiente, una familia que se siente francesa, absolutamente francesa, ¿no? Em, pero tienen la mala suerte de ser negros, ¿no? Entonces, se muere. Pero no, por eso, es que para ellos, pero eso es lo que ellos sienten, eso es lo que ellos sienten, ¿no? Que ellos tienen la mala suerte. ¿Ah? Eh, ellos, porque por la herencia del colonialismo es todavía muy fuerte y en esa familia es todavía muy fuerte. Que ella muy probablemente sí se ha liberado, eso es otra cosa, pero en la familia, en los padres,
todo este pensamiento colonial impregna por lo menos los capítulos que yo leí. Pero me gustó mucho, hasta donde leí me gustó mucho y estoy muy contenta de que lo hubiéramos elegido. Ajá. Ah, tengo que leer. Haces bien. Ya. Y, este libro es una memoria, unos cuentos honestos de la infancia y juventud de Maris, que es una niña mimada y muy inteligente, benjamina de su familia numerosa. Ella es negra y vive en una isla de Guadalupe, en un rincón del paraíso terrestre, en una isla enamorada del viento donde el aire huele a azúcar y canela. Que me guste esta descripción. ¿A qué te gusta? Sí. ¿Qué me gusta? Que me gusta. Mari se lleva muy acomodamente una vida burguesa. En realidad, en mi opinión, vive en una burbuja entre dos mundos. Alrededor hay otras familias como la de ella, pero también mucha pobreza, mujeres violadas, grandes desigualdades económicas y sociales y hasta muy recientemente esclavitud. Son problemas que solemos unir con la negrura y con la colonización. Su hermano Sandrino le dice a Maris que sus padres están alienados. Maris no sabe qué significa esta palabra misteriosa, pero intuye que es algo doloroso. Ya como pequeña ella ve las contradicciones entre la cultura criolla y la vida en su isla y el fervor de sus padres por la cultura francesa. Sus padres rechazan sus orígenes y adoptan rígidamente una identidad francesa, pero no pueden convencer a los parisienses blancos que miran a su familia por encima del hombro. Vivir entre dos mundos es difícil. Así Maris empieza a rebelarse y enfadarse. Se cuestiona muchas cosas. No sabe qué grupo ella pertenece, quizá a ningún grupo. Ella se niega a aceptar los valores de sus padres y tampoco quiere aceptar la identidad como negra exótica que le ponen sus amigos en París más tarde. Para mí, este libro se trata sobre todo del autodescubrimiento de Maris, de la búsqueda y descubrimiento de su propia identidad, de su propia negritud. Claro, también ella cuenta de sus amistades, primeros amores y de su relación intensa y complicada con la madre. Pero lo más importante es este autodescubrimiento, qué palabra muy difícil, y su propia identidad. Algún amigo le dijo a Maris que tiene piel negra y máscara blanca. Ella misma piensa que la identidad es como un vestido que tienes que ponerte, lo quieras o no lo quieras. Ella se siente como una mala copia de los franceses rodean. Sí, el libro termina con esperanza. Parece que Marise por fin, después de muchas cosas, empieza a dejar su burbuja y está empezando a vivir una vida real con ojos y mente abiertos y con más confianza en sí misma. En mi opinión, el libro está muy bien escrito, con humor, como también ha dicho Marité, pero de alguna manera tengo que decir que no me ha conmovido.
quizá por la razón que ella está todo el tiempo en esta burbuja. Su vida es tan rica, tan buena, tan privilegiada, que las contradicciones que sí existen en la isla no, no, no como vienen cerca de ella. No le Ya, pega, sí, sí, ah, así está. no la toca, No la toca, sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Piensa que la mesa es Para ella, creo. Sí, ayer, y lo demás es que no, la mesa es de menta, ¿verdad, hija? Ahora voy con Roy. Ahora vienes con Roy. Bueno, pues Blanca Moler, ¿quieres continuar, por favor? Bueno, tú hablas todo lo que tú quieras, ya sabes que esto es libre, totalmente libre. No, estamos proponiendo quedó servido. Vamos a tener. No podemos dejar esto aquí parado así, ¿no? No, no está parado, somos pocos. Muchas gracias. También es de habla inglesa y también se trabaja muchísimo la Se llama Vía dos. Y otra Madonna. No, claro. y tan es la que le ayuda a dar a la señora. Y luego cambian de criada y se llama Madonna. Pero la que se muere, digo yo. La que se muere, la criada que se muere, pues se muere. Sería Gitán. ¿Cómo que no se muere ninguna? Tata Julie. Tata Julie. Yo lo paso. Bueno, Y no tienes que pasar desde ahí. La Bona. La empleaban en la lavandería. Hay que facilitarlo porque Con esto. porque aquí llego y sigo ya. Bueno, pero, y digo que yo puedo hablar poco. He venido por estar con vosotras y porque el libro me ha gustado. El libro me ha gustado. Pero es muy ambivalente. Por ejemplo, la madre a mí me ha dejado, la quiere mucho, su hija, pero es ambivalente. O sea, unas veces la rechaza, la critica por sus amigas snobs, por tal y tal, y otras veces la adora. Y al final muere en su pecho prácticamente, la siguen y le da pena de ella y todas esas cosas, porque hay que ver la decadencia de esta familia. Es tremendo eso, y eso es muy difícil acostumbrarse en la vida. Vivir bien, tener de todo, servicio, de verdad, y a estar como están en el Sarcelles, esa casa que no tienen un baño como es debido, que la ducha no funciona. O sea, todas estas cosas son muy difíciles de asimilar. Pasa que esta chica es inteligentísima y comprende que tiene que hacerlo, ¿no? Y me ha gustado muchísimo el capítulo de la tata, ¿cómo he dicho? Julie. Julie, la tata Julie, que es tan cariñosa, tan buena, y que la madre tiene una manía espantosa. O sea, la madre es capaz de dar limosna a otros, y en cambio a la pobre Julie no le sube ni un franco. Eso lo dicen en el libro. Y esas cosas me dejan sorpresa, ¿no? Porque las personas tenemos, me gusta que sean más iguales siempre en cuanto a sentimientos y demás. Y bueno, el libro me ha interesado, es muy bonito, tiene frases muy importantes, poéticas. Luego esta chica, claro, ya ha leído por la biblioteca de su padre o por lo que sea, los grandes jefes, Balzac, Proust, tiene todo en mente, ¿no? Y ¿qué más os puedo decir? He llegado al final un poquito confusa, porque pues eso, porque la chica al final, pues resulta que sí quiere muchísimo a su madre, pero que se va. Y eso también es tremendo, ¿no? Para la madre, que se le vaya a esta niña que en el fondo admira enormemente porque sabe que es la más inteligente, efectivamente, ¿no? Y sí, pues no voy a hablar más porque me cuesta mucho. Pero muchas gracias.
Gracias, Laura. Muchas gracias, Anita. Ana Olivares. Uy, Ana. Pues nada, yo hoy voy a romper mi costumbre, yo voy a leer porque si no leo sabéis que me enrollo mucho y hablo demasiado. Entonces me voy a ceñir estrictamente a las reglas de la tertulia literaria y por esa razón he traído mis papeles también. Bueno, pues encantada de estar de nuevo con vosotros, llevo mucho tiempo sin estar por aquí, pero me incorporo, creo, casi, voy a ser casi asidua. Bueno, pues Marie Condé es una autora reconocida de perfil feminista que aborda temas como la esclavitud y el racismo. Describe magistralmente la realidad antillana y la evolución de la mujer antillana en su doble situación, mujer y negra. En esta novela, la autora nos presenta a su protagonista. Cappuccino. Sí. Cappuccino, señorita. Sí, gracias, muchas gracias. Tengo otro ahí. ¿Quiere usted otro más largo? Necesito a ver si llegamos al patio. Cappuccino. Acá, aquí yo tengo. ¿Quiere usted delante, señor? Ah, gracias. Gracias. Llegamos al final. Gracias. En la nube. Ajá. No pueden añadir cosas, ¿no? Gracias. Después podemos añadirlo. Porque yo no, sí, porque si yo podría haber dicho más, pero o sea, como, Ya toma la palabra, nos dejas a todas sin aire. Venga, Ana, yo creo que ya puede seguir. Sí. En esta novela, la autora nos presenta a su protagonista, Maris, una niña, la menor de una familia numerosa, que vive en un barrio de Guadalupe. Su familia pertenece a un grupo adinerado y con capacidad cultural, que sin embargo vive también el estigma de pertenecer a una sociedad excluyente que agudiza las diferencias por razones de raza. Estas diferencias no las percibe la protagonista hasta muy avanzada edad, hasta que llega a París en su primera visita con la familia y se da cuenta del menosprecio de las personas blancas. Surge así, poco a poco, el concepto de alienación, que va cogiendo sentido conforme pasan los años. Se pregunta, ¿vivieron mis padres alienados? Es innegable que no sentían el más mínimo orgullo por su herencia africana. Sus padres consideraban la cultura occidental la única a tener en cuenta. Por otra parte, no tenían ningún sentimiento de inferioridad por su color de piel. Se consideraban inteligentes y brillantes. ¿Era eso vivir alienado? A lo largo de la novela podemos observar que la autora cuenta su historia y su proceso de concienciación de la realidad. Mujer y negra en una zona dominada por las élites blancas. Quiero destacar dos momentos en este proceso de autoconocimiento. En primer lugar, la infancia, feliz y maravillosa, donde aprende su rol social. Nos dice, cuando era niña no sabía que Guadalupe era un territorio colonizado. no se puede. Pues, se puede. Nos decía, cuando era niña no sabía que Guadalupe era un territorio colonizado. Lo descubrí más tarde. Y en segundo lugar, su negritud. No es consciente de las diferencias por el razón ni de los conflictos que genera. Conflictos que observa se viven dentro de su propia familia, tal y como observamos en el episodio con su propia criada, Madone, que se ausenta de la casa para atender a uno de sus hijos. Su madre reprende a la criada y la despide sin contemplaciones. Piel negra, máscara blanca. También es observable en el hecho de que sus padres le niegan la posibilidad de hablar criollo.
No es fácil vivir entre dos mundos y en su doble situación de mujer y negra. He terminado. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Bien, por favor. También a mí me ha gustado mucho este libro y pienso que es muy bien escrito. Es que aprendemos mucho a través de estos pequeños cuentos. Es muy inteligente. El tono es ligero, pero los temas profundos. Racismo, identidad y jerarquías sociales. Toca sobre el nacimiento, primero de Marisa y la segunda vez del parto del bebé, del primo de su madre. Habla de la juventud y también sobre la vejez. Es como lo pronuncié. Es fácil imaginar la familia con los hijos viviendo bajo las reglas estrictas de sus padres. Y la última chica, Marise, mimada, narcisista, llorando para nada. A veces puede ser gracioso. Por otro lado, sobre la muerte de Sandrino, por ejemplo, es muy emocional. Conde explica bien la situación complicada en que Marise vive. Una familia en Guadalupe, burguesa, inmersa en la cultura francesa, muy historial que desafía a los pobres en sus alrededores. A ellos les llegó de poder colonial. Sí funciona, no sé. Marise puede es lo mismo que su madre y el puro racismo de los franceses. El libro no nos muestra solamente el racismo en Francia, pero también cómo los seres humanos necesitan gente menos afortunados para sentir superiores. Sí, creciendo en esta situación, no es una sorpresa que Marise está confusa sobre su identidad. Sobre todo en París, cuando los otros estudiantes le muestran sus actitudes racistas. Me ha llamado también la historia de sus senderos en Guadalupe con sus padres. Ha querido jugar con una chica blanca quien le maltrataba. ¿Por qué? Te lo mereces por negra. Quizás un insulto pequeño, pero claro, una herida que nunca ha olvidado. El libro trata de la madre tanto que de Marise. La temática de la madre me fascina. Una persona muy fuerte que ha subido de su infancia pobre hasta esta posición en la sociedad. Una autoridad a todo momento. También era una de las primeras profesoras en Guadalupe. Una lástima es que la madre puede estar cruel sus hijos y a los sirvientes. Actuar sin compasión, por ejemplo, sobre el divorcio de su hijo. Últimamente he sentido pena para ella. La madre, como dice Sandrino, no es espontánea. Siempre ha tenido que guardar su comportamiento, supongo, para cubrir sus orígenes pobres. Vale, terminar. Siempre muy bien. Siempre, como siempre.
Bueno, empecé a leerlo y estuve leyendo exactamente lo que tú has leído, Ana, que es el sentido de Tenemos sexo. ¿Cómo se sienten? Me interesan mucho los padres de ella, porque dicen que ellos se sentían muy franceses, pero muy franceses. Y lo que me vino a mí a la cabeza es que ¿por qué en las colonias francesas nunca hubo una revolución? Mientras que en las colonias inglesas se separaron inmediatamente hace cuántos años, pero las colonias inglesas es lo primero que me vino a la cabeza de este libro, porque es la primera vez que leo una cosa de las colonias francesas. Sé que existían, pero son cosas que no se nos ocurre a uno hasta que se lo pone uno de verdad. Y entonces empecé a leer, leí el libro y me gustó mucho. Empecé a leer sobre la comparación entre las revoluciones que las colonias inglesas quisieron salirse de estar bajo la corona inglesa, pero las colonias francesas continuaron más o menos, sí, espera, más o menos, las colonias francesas. Y la cosa es que era una cosa de cómo estaban gobernadas, porque la colonia francesa siempre mandaban toda la gente que gobernaba de Francia. Todos los que estaban en control venían directamente de Francia, mientras que las colonias inglesas, pues, escogían personas de la colonia. Así que la persona de la colonia no tenía ese sentido de ser tan inglés como la gente que gobernaba. Era una de las razones. Había muchas y no he hecho notas. Sí, pero y la cosa es que me quedé diciendo cómo en 1950 esta gente aún se consideraban franceses. Es que yo creo que todavía. Pero lo que estoy diciendo es que ninguna colonia francesa ha hecho lo que han hecho las colonias inglesas. Pero, ¿y el por qué? El por qué. Eso es una cosa muy interesante y empecé a leer mucho sobre eso. Y nadie tiene algo definitivo más que el concepto del individualismo de la política inglesa tiene mucho que ver con la Revolución Americana, etcétera, etcétera, que es una cosa más totalmente diferente. Y con esta escritora me encantó de la manera que escribe, me encantó. Primero lo leí en inglés, luego lo leí en español. En español tiene 22 páginas más que en el inglés, en el mismo libro, porque el español es más bonito. Y lo que me pesa muchísimo es no tener el conocimiento del francés bastante para leerlo en francés, porque en francés debe de ser una divinidad de la manera que lo ha escrito. Y lo del racismo, verdaderamente he vivido en islas inglesas toda mi vida, muchísimos años, y el racismo es una cosa que no se puede, y el odio, el racismo, es una cosa que se toca. Pero que los padres en 1950 aún se sentían franceses, y lo encuentro interesantísimo, de cómo ha pasado en el resto del mundo, de lo que ha pasado en el resto del mundo. Los padres son los más racistas de todos en esta novela. Sí, O sea, es que, y luego forma parte de Francia desde 1946.
de 1630 y tanto, siglo XVII, mediano, sí es una zona colonizada, porque además es un territorio negro, pero de Francia pertenece en 1946. ¿Qué ocurre? Que esa élite que hay en Francia, negra, que tiene esa sensación de que son franceses, y que forman parte ya de una clase social superior respecto a su propia gente por raza, es imposible que... Pero esos son todos esos. Son los no, otra cosa que se me olvidó. Lo que empecé a leer también, una cosa muy interesante, que en 1918, en la Primera Guerra Mundial, fue muy curioso porque vinieron tropas americanas, blancos y negros. Y claro, estaba totalmente segregado en los Estados Unidos, los blancos y los negros. Pero los franceses estuvieron muy acogedores con, es interesantísimo ver esto, muy acogedores con las tropas negras americanas. Y no, pero no tenían, no enseñaron diferencia, tanto que los soldados americanos estaban diciendo, ¿y esto qué es? ¿Por qué le están tratando a estos negros igual que nos están tratando a nosotros en Francia? Eso es interesante leer esto. Yo pienso en el caso de Argelia. Argelia, porque ahí fue una revolución contra los franceses y ahora en los alrededores de París hay muchos problemas con la gente de Tenemos que Gamiós habla mucho de este tema. Colonialismo. El colonialismo inglés. Vamos a seguir. ¿Ya has acabado? Sí. Aunque la vida de Maris podía haber sido fácil, su inteligencia la puso en un buen aprieto desde niña para ver las diferencias que hay en el mundo y el racismo ilógico que reina en él. Este libro es autobiográfico y bien puede leerse como una novela entera o bien cada episodio puede tratarse de un relato diferente, aunque con el denominador común que es la vida de la autora. Al final, igualmente nos haremos una idea de cómo fue su infancia, de los pasos que fue siguiendo para darse cuenta de que vivía en un atolladero. Maris tiene una forma de escribir muy directa y cercana al lector, y esto es de agradecer, ya que más bien pareciera que nos está contando su vida una persona familiar, una amiga, sin pelos en la lengua. Nos refleja ese mundo africano en el que las clases altas se creen tan superiores que practican el racismo con su propia gente. Bien podría Maris haber hecho la vista gorda y haber vivido fenomenalmente a costa de sus padres, haber sido una niña obediente y no haber cuestionado la vida de su familia. Pero su inteligencia y moral no la dejaron hacerlo, y con ello se vio viviendo una vida que no le es agradable. La vida de la autora podría haber sido la de cualquiera, pero a la vez solo ella lo podía haber vivido, ya que no todo el mundo tiene que, ni ha tenido esos dos dedos de frente para ver más allá del dinero o de la posición social. Es una crítica directa a la sociedad en general y a la clase alta africana en particular, que se cree más que incluso familiares también directos. La novela muy recomendable que retrata la vida en África, si bien se echa de menos saber un poco más de esas personas que están en los suburbios, de los pobres y de las clases bajas e incluso medias. Yo pienso
Yo no sé si habrá hecho una segunda parte. Yo creo que merecería, bueno, eso es lo que vi al leer este libro, merecería una segunda parte o una extensión de este libro, porque el final nos queda como inconcluso. Necesitamos leer más sobre ella y sobre los problemas que ella tiene. Está bien. Gracias, Milena. Contigo, por favor. Yo he leído el libro, me ha parecido muy rico literariamente. Me han gustado las comparaciones que usa. Me han gustado las metáforas que se usan para hablar de distintos temas. Pero me ha impactado un tema que es, como dicho tú, ¿no? La identidad de piel negra y máscara blanca, porque es el tema que se juega a través de toda la escritura, sí, de todo el texto. Mm, yo creo que es una descripción de que es la vida en las colonias, para aquellos que lograron la libertad en su momento de esclavos, pasar a tener un papel preponderante en las colonias, cómo se genera la clase alta en las colonias francesas. De hecho, yo me quedé pensando en cierto momento, cuánta gente que vive aquí, que dice yo soy francés, pero en realidad son pieds noirs. Y, o sea, nacieron en las colonias, pero se consideran franceses, un poco lo que tú decías. Y luego me quedé pensando, ¿Por qué no? Porque yo no me considero española. No que como yo no, porque ellos tampoco. no, pero ellos tampoco son franceses porque nacieron en las colonias. Pero sigo, Eso que ya es Francia. no, Y como en casa se dice que no. no, el que nació en Argelia no es francés. Pero Nació tengo en la Guadalupe, pero Y en la Martinique también. Y en la Martinique también. es Francia. Los territorios de Es ultramar, cierto. territorios de ultramar, de aquello de Francia. Vale, A ver si la no va a convencer a esta señora de que vive en Francia. es que lo gracioso, ella en realidad, yo creo que hay dos temas aquí jugados. Uno es el devenir de una vida como un carnaval de emociones. Por un lado tienes las emociones de una niña, de la madre, de un padre, de unos hermanos, y por el otro lado tienes esta separación entre la piel negra y la piel blanca, y las situaciones que se dan a partir de pretender ser blanco en un entorno negro o ser negro en un entorno blanco. Es lo que se ve cuando ella está en París. Yo creo que habéis tomado un montón de temas, pero uno de los temas fundamentales es el tema del silencio. O sea, la madre es una mujer silenciosa. El silencio es la base de la estructura de personalidad de esa madre. La madre solo da órdenes para mantener un estatus definido. Habla muy lento y muy poquito sobre la abuela, la que era cocinera. Fijaros que la madre mantiene el silencio sobre esa señora, incluso sobre su propia madre. Me parece que es un tema que no se desarrolla más. Luego aparece un tema sobre el sufrimiento. O sea, no sé quién es el que sufre. ¿Sufre Maris? ¿Sufre la madre? ¿Sufre el padre? Sandrino. ¿Cuáles son los temas en relación a esto? Yo miraba y digo, es que esta señora defiende un montón de cosas y de repente te pones al ver y el Condé es el apellido del marido.
Las incongruencias, no, Son ambivalencias, son incongruencias. es que, es que es un, en ciertos momentos, como actúa como una adolescente rebelde, me hacía acordar a mí misma, ¿eh? Yo le puedo decir, cuando no quieres estudiar, no estudias y molestas a tus padres. Y cuando quieres estudiar, eres lo mejor que existe sobre la tierra cuando quieres. Entonces, por eso yo decía, a mi criterio es el desarrollo de una vida de, de las emociones, de los caprichos, de cómo se juega entre el placer y el displacer cada una de las cosas de la vida, sea blanco o negro. A eso hay que agregarle la situación de blanco-negro. Habla mucho de la negrura, pero la negrura en relación al entorno, porque en otros países vas a Tanzania y la negrura no tiene la fuerza que tiene la negrura en esto de pretender ser una persona que puede vivir en París. De todos modos, estos son los temas fundamentales que aparecen. También aparece el tema de tener ínfulas burguesas, porque ella participa mucho de los movimientos de izquierda, del comunismo y demás, pero juega con estas ínfulas de niña burguesa. Pero no, ella también en el desarrollo, pero juega con esto de ser niña burguesa, ¿no? Ellos tenían un Citroën, caballos, no cualquier otro, ellos tenían, y la abuela ahí se muere, y las empleadas, ¿qué más me da si el hijo se le muere? Esto es comentarios así sueltos de esto, pero en general os diré que me ha encantado y me ha traído muchos recuerdos de historias vividas inclusive en Argentina, digamos, Argentina no tiene inmigración negra, pero sí tiene muchos indios. Sí, pero se fueron. En la guerra con el Paraguay mandaron a todos los negros, Claro, se pero deshicieron de los negros. en la actualidad, En la actualidad no. pero en la Grupo, actualidad, sí. pero en la actualidad lo que tú ves, yo estuve ahora en diciembre y lo que tú ves es la confrontación entre el indígena rico Ujú. y el indígena pobre, que es el que trabaja en el servicio doméstico, en las verdulerías y demás. Y cómo uno pretende aplastar al otro. Claro, pero esto, por ejemplo, me hizo acordar, porque lo viví con el verdulero de la vuelta de la casa. Soy sincera, experiencia propia. ¿Usted qué se cree? Me decía. Le digo, no nada, que está muy cara la uva, 6 pesos la uva. Si acá a la vuelta lo tienen a 1800, yo vendo porque yo puedo. Me contestó, claro, porque iba la empleada de mi mamá a los 6.000 pesos. Bueno, pues Ana, a ver, bienvenida. gracias, gracias. A ver, ¿qué va a hablar Ana? Bueno, a mí me ha gustado el libro y lo he leído 2 veces. Lo he leído en francés primero, Maryse Condé, Condé, le cœur arrive à pleurer. Traducción mejor que yo. Sí, y después lo cogí en español, corazón que rico. ¿Por qué? Una cantidad de palabras en criollo que yo no comprendía lo que quería decir. Había una serie de cosas que yo preferí, digo, voy a leer. Pero en francés también estaba al pie de página, ¿no? Muchas cosas, sí, pero poco, pero menos. Esta, la traductora explicaba más cosas y entonces yo por eso lo leí también en español. Pero en francés tiene un encanto especial, tiene un sabor literario maravilloso. Es muy, muy bonito y la forma en que, incluso yo lo llevaba algunas veces hasta en paralelo, cómo traducía esta chica lo que ella había escrito. Entonces, eso es lo que... Sí, sí, no, pero bueno, este tiene mucho más encanto, tiene más sabor. Este tiene un sabor maravilloso. Sí, así, ¿Cómo? ¿Por los adjetivos? y la forma de hablar, sí, y las cosas, sí. ¿Por la música también? Sí, no, pero es la forma, porque habla, escribe de una forma muy directa. Entonces, por ejemplo, decía le sable doré y este decía
la arena color de dorado. Claro, y ya no es Entonces, fácil. ella le metía, entonces y aquí, y lo mismo, todas las traducciones y tal, siempre daban un encanto, una traducción, una interpretación de ella para que comprendiéramos mejor, que en realidad por eso compré el segundo libro, para comprenderlo mejor y de captar toda eso. Entonces, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que a ella no le gustaba París. Ella no estaba feliz en París. Cierto. Ella le trataban de negra y causaba sorpresa y eso no le gustaba. Ella era la excepción de una raza que los blancos consideraban bárbara y repugnante. Y eso a ella le molestaba. Pero eso era lo que ella pensaba. Eso es como ella lo sentía. Eso es como lo que ella le sentía. Entonces, yo he tenido la suerte de tener una amiga mulata en Bruselas. Entonces, yo he vivido un poco lo que había en esa mesa de su mamá y su papá. Ellos eran burgueses, querían demostrar que tenían categoría, que tenían educación, que tenían conocimientos, que tenían cultura. Entonces, eso lo mimaban ellos muchísimo, como lo hacía la mamá y el papá de Maris. Eso era fundamental. Entonces, lo importante era la apariencia, más que lo realmente importante. Os cuento una anécdota. Por ejemplo, los padres de mi amiga, que eran mulatos, venían a mi casa, me iban a acompañar y me dice, mira, Ana, vete tú primero a tu casa porque no vaya a ser que tu padre y tu madre estén en zapatillas y no nos puedan recibir como nosotros nos merecemos. Y digo, mire usted va a venir a mi casa y si mi padre y mi madre están en zapatillas, lo van a recibir en zapatillas. Y si están peinados, pues lo van a recibir en peinado. Y si no están bien peinados, pues ustedes tienen que aceptar que no mis padres están en su casa y que lo van a recibir lo mejor posible, porque los españoles somos muy esto. Pero ella quería quedar bien, como que mis padres podían estar, digamos, ofendidos si no se presentan en una situación impecable para ellos que llegaban acompañándome. Entonces, eso es un poco lo que yo veía, el paralelismo que veía en los padres lo importante era la apariencia. Cierto, cierto, cierto. Eso es lo que a mí Después hay que perder de la madre. la madre, pero el padre también. El padre en ciertas cosas también quería demostrar que eran gente, pues, en los paseos, tenían sus paseos, su forma de sentarse, sus sitios. Llegaron a un sitio, era un sitio donde ellos tenían costumbre de sentarse y estaban esperando que los otros se levantaran para ellos poderse sentar. Eso. Bueno, eso es lo que yo. Que tenían una librería y no habían leído los libros. No, eso dices. Le iban a una librería. Ujú. No leo. Eso es lo que yo aprendo de mi Muy bien. experiencia aquí, porque lo he leído 2 veces, con lo cual todo lo que habéis dicho es que yo había Bueno, pues yo también me lo he leído 2 veces y me lo he leído una primera vez para saber de qué iba y luego una segunda vez ya, como siempre, para profundizar y para preparar un poco la tertulia. He de deciros que a mí el libro me ha parecido que está bien escrito, que no es un libro, no es una novela, por supuesto que no es una novela, es un libro sí, de episodios, de su vida, ¿no? De su vida hasta que se casó, ¿no? De su vida hasta que se casó. Y eh, me, me, me sorprende que le hayan dado el premio Nobel alternativo, porque aunque sí está escrito, sí, aunque sí es cierto de que está escrito con muchas imágenes, muchas comparaciones, describe muy bien los ambientes, describe muy bien lo que tú decías de ese aroma que hay de las islas. Y yo porque tengo una prima que trabaja para el gobierno francés y trabaja precisamente en la isla de Guadalupe. Sí, y bien, el gobierno francés cuida muchísimo a los territorios de ultramar. Son los territorios de ultramar los que no se quieren ir de Francia. De hecho, Nueva Caledonia ha estado de Cristo perdido muchísimo y la gente de Nueva Caledonia no se separa de Francia porque mientras sean parte de Europa, es que ser parte de la vieja Europa, eso tiene
es sentirse protegido, es sentirse unido a algo que tiene una cultura, es sentirse unido a ese trasegar de universitarios, de académicos que van de un lugar a otro. O sea, muchas veces cuando las colonias cortan El mismo sistema jurídico. Ujú. La metrópolis, por eso no se Claro, cuando tú cortas, cuántos países han cortado el cordón umbilical de los países de las colonias y han sido estados fracasados? Tenemos muchísimos de ellos, ¿no? En fin, eso es todo lo que me gusta del libro. Yo quise invitar Mm. Sí. a contarnos de la vida de Guadalupe. Hoy no podía venir, pero me hubiera encantado que viniera. Es verdad. Yo tenía un montón de Claro. Bueno, sí, y compañeros, mi prima tiene compañeros de trabajo negros, vecinos, o sea, claro, es que son gente, es que nadie te dice tú eres el negro, yo soy la blanca, allí la gente es gente que vive en Guadalupe, ya está. Pero aquí sin embargo se mezclaban los negros, los blancos. Pero tampoco se mezclaban en Estados Unidos. En aquel tiempo, ¿quién se mezclaba? Pero si no los dejaban ni ir en el mismo autobús. Ahora sí, ahora sí. Bueno, me ha parecido un lenguaje muy fácil, muy centrado en los sentidos, en el color, en el olor. Me ha gustado muchísimo el episodio del parto. El episodio del Los niños, los Los- otros 3 niños, maravilloso. Y además ella cuenta cómo olía el parto. Sí, Que eso muy poca gente lo dice, pero la sangre tiene un olor a hierro, sí. que es y a tierra, a hierro, que es muy impactante. A mí te pone alerta. Debe ser algo instintivo por la seguridad del ser humano que cuando huele a sangre, huele a sangre. ¿Mm? ¿Qué más? Las comidas también, las comidas. Y bueno, las comparaciones también me han gustado muchísimo, todas las imágenes. Luego me ha parecido que no tiene grandes méritos estructurales, es decir, yo no le veo ninguna innovación, ninguna genialidad en el tema estructural. Em, el mérito está quizás en decir una verdad, que es una verdad muy, muy sesgada por el tipo de personalidad de ella, que es, y ella misma lo dice, una niña malcriada y caprichosa. Sí. Pero, discúlpame, Ana, ¿el premio se lo dieron por este libro o Por su obra, por su obra que se parece mucho, por su obra que se parece mucho. Eh, si yo lo comparo con otros premios Nobel, pues la verdad, la comparación no resiste. Lo comparas con Faulkner, con Vargas Llosa, con Patrick Modiano, con la misma Annie Ernaux, para la colonia? No, con ellos que con efectivamente, y no resiste. ¿Qué es lo que me está dando? Algo que se lleva mucho. Ahora mismo hacer libros que te estén dando mensajes feministas, que te estén dando mensajes anticolonialistas, que te están dando mensajes antirracistas, y esos mensajes nos los están dando a las personas que, que no tenemos culpa de nada de eso, porque ya eso en nuestros entornos está superado. En línea general. Quiero decir, como haciéndome yo culpable, como que me hacen culpable del colonialismo, del racismo, y la verdad me indigna, porque una niña que ha nacido en la isla de Guadalupe, que es preciosa, que ha tenido criada, que ha tenido bicicleta, que ha tenido colegio, que ha tenido coche, que ha estudiado en la Sorbona, que ha hecho lo que le ha dado la gana con su cuerpo y con parte del extranjero, y, y, y que, y que al final de su vida, otra de las incongruencias es que ella se retira a vivir al sur de Francia, ya me contaréis esa mujer que anticolonialismo contra los franceses tiene. Y vivió en Estados Unidos, profesora de Columbia. ¿Qué es lo que le ha dado qué le ha servido a ella ese sesgo anticolonialista y
Y, El cosmopolita. incluso haberse, Creo que no tiene ese golpe colonialista exactamente. y haberse apuntado al Partido Comunista cuando era moda. No, porque yo tuve una amiga que es una transexual, ¿no? Que tiene 70 y tantos años. En el último orgullo gay, tiene otro amigo mío que es de la abogada que dice, venga Pepa, vámonos a celebrar el Día del Orgullo Gay. Dice, ahora yo, y a celebrar el Día del Orgullo Gay. Dice, yo hoy no tengo nada que celebrar. Dice, celebrar y exponerme cuando me daban de tortas hasta en el carnet de identidad hace 50 años. Pero ahora qué gracia tiene ser antirracista, anticolonialista, feminista, no sé cuánto. Es que, es que no sé. Pero Ana, yo no lo veo anticolonialista. Tampoco lo veo. Ella habla de eso, ¿eh? Es una apertura de espíritu. Cuando lee Joseph. Bueno. El colonialismo depende de qué colonialismo. Bueno, ella habla, por ejemplo, de que sus padres se sentían franceses y que ahora, vamos a ver, es que sus padres eran franceses. Claro que eran españoles, de Medina, México, esto me lo ve. Pero es que si me habláis todo no me entero. Yo quiero que la isla de la región de Guadalupe, desde 1946, forma parte de Francia, no es una colonia. Tienen el mismo estatus que Claro, son territorios de ultramar. Son territorios de ultramar. Anteriormente, Guadalupe, desde el siglo XVII, 1700, 1636, creo, 36 o 37, sí fue un territorio que formó parte del colonialismo, pero del colonialismo no francés. Posiblemente inglés. Yo no Sí, habla de varios, pero sí habla del colonialismo, sí habla del racismo. Las Antillas eran un punto de atraque de los negros que traían los ingleses. Mira, esa mujer tiene 5 años más que mi madre. 5 años más que mi madre. Y esa mujer ha tenido unas oportunidades en la vida que mi madre no ha tenido porque la pusieron a trabajar con 7 años porque este era un país destruido después de una guerra. Yo todavía no he visto a mi madre quejarse de esa manera. Mi madre es una vencedora y ella se siente así. Y yo cada vez soporto menos a la gente que se ponen a llorar y menos a los que no tienen motivo. ¿Qué te pasa? ¿Que eres negra, hija? Yo qué sé. Pues aguántate, acéptalo, que Dios te ha mandado que eres negra. Pues a mí me ha mandado que soy miope, que tengo desprendimiento de retina y que he nacido en Ubrique y que no había ni un profesor de inglés en todo el pueblo cuando... La igualdad de derechos. Si tú estás en un país donde tú tienes los mismos derechos, al margen de las historias de todos los países, que son historias lineales con direcciones distintas, porque España en 1946 era verdaderamente un país pobre y verdaderamente... ¿Y Francia qué era? En 1946. No, pero acababan de salir de una guerra mundial. Inglaterra. Pero estamos, yo creo que el concepto de colonialismo del siglo XVII y XVIII es totalmente diferente, tanto en América como en África. Son cuestiones diferentes. Vale. Y cuando estamos hablando de Guadalupe en este momento... Ana, ella por rebeldía, porque era una niña caprichosa y por rebeldía adolescente, se puso en contra de las creencias de sus padres. Pero no... ¿Y sus padres qué querían ser? Querían ser... Sí, tenían que ver con la aceptación de ser franceses, ¿cómo que no? No. Incluso le llaman que están alienados, ¿cómo que no? Les dicen que están alienados. El colonialismo por el conjunto de la sociedad. No es algo geográfico, no es Se queja de todo, la verdad. La verdad es que se queja de todo. Se queja de todo. Se queja de que los padres eran conservadores. Me parto yo de la risa. Como que conservador mi abuelo. Es que sí. Pero es que me gustaría terminar. Es que yo no he acabado. ¿Habéis tirado las regulas? Bueno, me gustan algunas frases que dice como la identidad es como un vestido que tienes que ponerte
te guste o no. Y luego hay otro que dice, los padres, este es buenísimo. Los padres comieron uvas verdes y a los hijos le dolían las encías. Eso es como decir que los padres, que los hijos pagan las deudas de los padres, pagan por los hechos de los padres. Exactamente. Y eso es cuando despiden a la criada. Y el niño que atemoriza a Marís tiene toda la pinta de ser el hijo de esa señora. Entonces por eso le dice, los padres comen uvas verdes y los hijos, a los hijos les duelen las encías, ¿no? Como que somos víctimas de las cosas que hacen. En todas las ciudades. del mundo. No importa lo que uno retire, que eso pasa siempre. Es discriminadamente sencillo. Los mestizos, los criollos, hombre, los criollos eran como una casta inferior para esta familia. Claro. Y bueno, es una cosa que ella dice que tiene una asistencia apátrida y desarraigada. Porque no considera cuál es su patria. Porque ella vivía en la fantasía, ella vivía en su fantasía, en su mundo. Ahí es donde se encontraba ella feliz, cuando ella estaba en su historia, cuando veía la vida. Ana, pero la palabra apátrida alude directamente a tener una patria o considerarse una patria, no al mundo fantástico, entiendo. Claro. Entonces, Estamos volviendo tiene otra vez. patria que no se considera ni francesa ni guardameteña, o sea, un poco sin una... Pero es Ni se queda ni 5 minutos, vamos. Y al final se va al sur de Francia. Pero luego quería mucho a su madre, la echaba mucho de menos. es fundamental durante su vida, digamos, tenía su... Siempre dice que Pero en realidad a quien luego echa de menos es a su madre. Claro. No haber sido una niña rebelde que oponía ahí a los comentarios de alguna madre. Claro. Hemos sido mayores, nos hemos acordado de muchos relatos de nuestra madre y de otros diciendo, cada vez puedo yo tener una persona. cuando tenía... Uy, estoy haciendo lo mismo que odiaba de mi madre. Esa es la peor. Tú querías decir algo. Sola. En grupo, en los campos. A ver, a lo mejor es que no tenían teléfono. Porque yo eso lo pensé, digo, ¿esto por qué es? Pero es que, claro, antes la gente nos decía, oye, que voy para tal sitio, que voy para otro. Ocurrían las cosas y a veces cuando tú ibas a ver a alguien o volvías de algún lado, los que estaban no estaban. ¿Tú crees que se han olvidado? No. Eso No me quedó claro. No, a mí no, pero venía de un grupo de unas chicas, Actualmente llegaron antes. Claro, eso ya está claro. cuando regresaba de un campamento, de un grupo, eso fue cuando se encontró que su casa estaba vacía. Y nos sorprende por qué no la habían avisado, por qué no puso algo en la estamos en tal sitio. Entonces se fue a dormir otra vez con la ¿Cómo se llama? Mari. la chef, la chef Tensi. Eso no lo explica Jane. Venga, Blanca, dale. Que no es nada. Yo creo que esta chica era tremenda, me parece. E inteligente. Sí, por ejemplo, en la iglesia, cuando ellos tienen el número 33, y de pronto en el número 29, Ah, sí, la guapa. Es cierto. y describe la tela de las noches, y sabemos que aparece como una niña, y un collar, y termina diciendo, pero eso no es para él. Así me explica. Una cosa que os quería proponer, te preguntaron, por ejemplo, una cosa que pienso yo, ¿no? Ella dice que su madre, por ejemplo, escuchara música francesa o europea que no fuese criolla, que vistiera, que hablara francés,
que las costumbres en la casa, las comidas y esas cosas fueran más bien francesas o que no quisiera mezclarse con los criollos. Ese tipo de cosas que también pueden hacer se pueden hacer desde las personas que a lo mejor no han tenido acceso a una cultura superior o a un poder, o gente con poder o a gente con una alcurnia superior y cuando tú, por el caso que sea, consigues tener ese contacto, eh, si tú callas y escuchas y ves y empiezas a comportarte de esa manera también, porque es como comer y tomar las cosas con una taza o con una cuchara es más higiénico, es mejor educado que cogerlo con las manos, ¿no? Entonces lo que os digo es que si tú aprendes de la gente que tiene unas costumbres más educadas, eso es, eso no es querer aprender. Quiere decir que no solo es cuando tú te miras en alguien y lo imitas porque estás viendo que lo estás haciendo de una manera mejor que tú, a mí me parece que eso es aprender, no es para... Eso son apariencias. Exactamente. Eso son Ella dice que es apariencia. La verdad es cuando ella asiste al parto, empieza a hablar criollo. Criollo. Y dice ella, es la primera vez que sé que mi madre habla criollo. Y hasta entonces es como los padres de mi amiga. Había que estar bien vestida, hablar y tal cual. Pero en el fondo de No, sí, pero no es pero a mí no me parece malo que alguien sepa partear a alguien y si habla criollo que hable, porque es que, es que la otra señora hablaba criollo, ¿eh? Claro, lo que hizo fue utilizarla. Porque también yo concuerdo que son apariencias. Cuando están en París, ella dice que estando en París, ellos pueden salir a la calle. Los niños pueden salir a la calle porque no había peligro de que hablaran criollo. O sea, mientras que en Guadalupe los tenían encerrados para que no hablaran criollo. O sea, para que no aprendieran. Para que no aprendieran y para que no hablaran y para que no mostraran, porque los niños sabían criollo también, pero para que no mostraran que sabían, ¿no? O sea, ese no mostrar, claro, les fascina la cultura francesa, pero no quieren mostrar que también saben criollo, no se enorgullecen de eso, sino todo lo contrario. Hablar criollo es que no es algo solo. Hablar criollo lleva consigo más cosas. Ser auténtica. Ser auténtica no. Y tener mala. Si significa tener una clase baja, significa pues no saber comer, no tener modales, un montón de cosas. A mí mi padre, cuando yo era chica, me decían, con esa gente no te juntes. Y es que esa gente, aparte de hablar de la manera que hablaban, eran más cosas. Además, fumaban, además no iban al colegio y no estaban pendientes de las cosas del cole. Sí, ¿Puedo clarificar una cosa? venga, Dini. Mira, Guadalupe, la historia de Guadalupe empezó con nuestro precioso Cristóbal. En 1493 puso su pie en el servicio. Sí. De 1493 a 1635, Guadalupe era una isla española. Y entonces vinieron los franceses, entraron los españoles y mataron a la población local, franceses. Los mataron, sí. Porque los negros no son los oriundos. Y que de 1635 a 1946, que son 300 años, era una colonia francesa. Pero esa es la historia. En el 46 no hay colonia. Entonces fueron, pero esos 300 años hasta el 46 era el concepto de monoteísmo. Eso es un Claro que sí. De esclavitud al colonialismo, no es de la manera que lo estaban gobernando. Porque Igual que en Estados Unidos. gobernaban directamente de Francia, no dejaban nadie gobernar en esas colonias. La gente venía de Francia, mientras que en América, americanos
americanos que no se consideraban americanos, pero nacidos en la colonia. Y esa es la distinción entre el colonialismo francés. Y por eso duró el colonialismo francés, por mi punto de vista, y todo lo que está leyendo, muchísimos más años, porque ellos no gobernaban. Perdón, ¿me puedes repetir la fecha? ¿Qué es lo que te quería decir? Porque te quería escuchar. Aquí está, 1635 vinieron Siglo XVII. los franceses. Echaron a los españoles, así que los españoles estuvieron un poco menos de 200 años. Entonces, desde 1600 a 1000, ¿qué hemos dicho? 1946. 2 años colonia francesa. Y luego se hizo territorio de ultramar. Después de la Segunda Guerra Mundial. No, no, no. 1946. Desde 1946, vale. Pero mientras tanto, Siempre no tener poder dentro de esa colonia, porque todos, el jefe de policía, el que gobernaba, todos, venían de Francia. No tenían nadie que nacía allí, que llevaba la colonia. Así que eso lo encuentro muy diferente a las cosas. En la isla de la Reunión, que es francesa, los gobernantes son de la isla. Pues No, porque actualmente Actualmente ya son todos franceses. en Nueva Caledonia también, en Nueva Caledonia incluso becan a muchísimas personas de allí, muchos jóvenes, para que vengan a estudiar ciencias políticas a la madre patria, para que estén preparados para gobernar Nueva Caledonia. El español lo conozco mejor, el francés. El belga también lo Francés no es la primera pero el francés, pero durante la Revolución Francesa, sí, pues no sé cómo se planteaba en las colonias, pero bueno, para mí sí es verdad que es ya una interrogante que yo me gustaría rellenarla. Para mí es interesante. O sea, lo que es muy interesante es lo que en el momento del libro, en la cabeza leer este libro. en el momento Pero- de que está escrito el libro, está claro, pues Sí, pero los franceses no los ven como franceses. Ese es el gran problema. Por ejemplo, yo sé, si tú le preguntas a un francés, ¿cuál es el país con el que Francia tiene la frontera más grande? Entonces, es decir, con Alemania, no, es con la Guayana. Por eso- mi pregunta es, los franceses no ven a los nacidos en O sea, perdón, el país con el que tiene la frontera más grande es Brasil, porque viene la frontera, la Guayana francesa, que tiene frontera con Brasil. Pero pregúntale a un francés y el francés dice, pero A nosotros nos pasa igual que en Marruecos. bueno, pero los marroquíes no son españoles, mientras que los guaraníes y los Que nos pasa igual con Marruecos. pero no son españoles, mientras que los guayanos son el francés ve diferente a los de las colonias en cuanto a que es negro. El de guadalupeño de raza blanca es francés, igual que el negro, pero no lo ve el francés diferente. Pero es cuestión de raza, no de colonialismo. A eso quería yo comentar. Pero el hecho de que un francés no sepa que la frontera más grande que tiene Francia es con Brasil, quiere decir que ellos ni siquiera, ellos no tienen en la cabeza que la Guayana, no conciben que la Guayana es francesa. Porque no se conoce la historia de los Por eso, entonces los mismos franceses, no lo interiorizan, no lo aceptan. Entonces, los franceses de raza blanca y de determinada época y de determinada estructura, pues lógicamente sí conocerán toda esta evolución. Yo reconozco que yo como española conozco mejor la evolución de mi país a lo largo de la historia que de otros países. Y me imagino que los franceses igual. Pero yo creo que en el libro no nos plantean por si es colonialismo o no, es cuestión de raza. sí, yo también diría eso. Me impacta por el tema de los esclavos. Hay que acordarse que forma parte de la ruta de los esclavos. Y esto es
básico. Entonces, claro, tú piensas, 1946, fíjate que estaban muy adelantados, porque en Estados Unidos, no, la ruta esclavista no eran portugueses, ingleses y franceses. Sí, los españoles no. Nivel social. Es nivel social dentro de la raza. No. De Guadalupe. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Guadalupe. En Guadalupe lo que hay que mirar es el nivel social. Sí, pero en Francia no. Yo he comentado con anterioridad, he comentado. Son negros, no se consideran negros y no les pasa nada a los demás. Sí, que sí son negros y están orgullosos de ser negros, pero son negros que quieren avanzar. Pero ella dice que aparentar, en mi opinión, son unos señores súper trabajadores, En Inglaterra, que son todos blancos, no me digas a mí que la aristocracia no da patadas a los de abajo. Así que Claro. Sí que no. aquí también. Pero aquí estamos hablando de niveles sociales, no, dentro de una sociedad blanca o dentro de una sociedad negra. Es lo que estamos hablando. Sí. No es racismo. no, claro que no. Y yo he vivido 30 y tantos años en las Bahamas, que hay unos niveles sociales entre que es 96% negro y hay unos niveles sociales muy marcados de educación, de todo. Así que es cuestión de nivel social. Si son blancos y si son negros, ¿dónde vivan? Esto no es todo cierto, actualmente tiene el color de su sueldo. Porque su idioma era perfecto, era perfecto para mí. Pero lo miraban mal. Pero eso son los estereotipos, Ana, eso sucede aquí. Ese tipo de cosas sucede aquí. Pues sí sucede, mira, yo hace unos años que trabajaba en la ONCE, un día estaba en uno de esos kioscos en la ONCE y yo estaba con un libro allí y llega un señor y me dice, ¿pero tú sabes leer? A mí, Pero este señor yo creo era un borde. pues es que igual, porque estos son Pero no, atontados hay en todos los sitios. O no hay atontados en todos los sitios. Personas no pueden. Mira, lo único que pasa es que esta señora un día se dio cuenta que era negra y entonces todo lo relacionaba con que era negra. Toda su vida, todo lo relacionaba con... El camarero le hace eso y es que todos los franceses son racistas. Y es que eso no es verdad. Es que ese señor que era tonto perdido, para no decir otra cosa, los trata mal, pero la mayoría de los franceses seguramente lo trataron con educación. Sobre todo si ellos se comportaban con educación y tenían su monederito, su dinerito en el monedero y esas cosas, porque eso ayuda mucho, como dice María Schneider. El libro comenta, si mis padres les hubieran preguntado qué les parecía la Segunda Guerra Mundial, y se nos dice, pues posiblemente pues no hubieran hablado pues del Holocausto y bueno, las atrocidades políticas que ocurren en la política y no políticas que ocurren en la Segunda Guerra Mundial. Mis padres se consideraban funcionarios del gobierno francés, tenían un estatus que les permitía ir a Francia. Y lo que más impresionó de la Segunda Guerra Mundial era que en ese tiempo no se venir a Francia. O sea, que qué sensibilidad colectiva tenían los padres también, ¿eh? Será mejor si los padres han explicado todo, no las partes. Claro, pienso que sí. Que todos los niños andan sin saber nada. Por eso pienso que los padres se han equivocado. Ah, sí. La educación. Sí. De todos modos, aquí
No planteen que fecha nacer. Sí, Chica, es así. ella nace En el 37. No, eso es en la realidad, Siempre pero es una biografía. aquí es una autobiografía. Porque yo estaba pensando si coincide, porque hay una historia en la realidad de ella que ya está en la época del 60 y pico, con los movimientos estudiantiles, ella está en Francia, pero antes de eso ya está Simone de Beauvoir hablando, hay todo, Duvalier, ya estaba, ya ella habla de Duvalier de la también, de las matanzas. de la matanza de Duvalier. Haití. No, pero Ella dice, ellos tenían un país. Yo no tenía un país. por eso era patria, es lo que yo dije antes. Sí, claro, Pero ¿cómo que no tenían un ella- país? Eran franceses. tenía envidia. Su padre estaba orgulloso de ser No, no, francés. pero es que sí, Pero ella no tenía identidad. Ella era una niña tenía caprichosa. mucha envidia de ellos porque ellos tenían un Pues anda que una persona que ha estudiado en la Sorbona tener envidia de un haitiano, es para darle, vamos. para esto tiene que ver con los movimientos y el pensamiento del momento, los pensamientos políticos. Claro. Pero el pensamiento de la identidad de un territorio que existía previamente. Y aparte, está todo el tema de los movimientos estudiantiles. Ella menciona, fíjate, que ella. nos quedamos con la mitad Sí, porque no. porque no termina. Pero está todo el tema de los movimientos estudiantiles. Sandrino muere siendo comunista. Los estudiantes son todos comunistas, pero todos. Una buena. Sí, Alexandra. Sí, sí. Sí, sí. Es cierto que quiero y no puedo, pero bueno, quieren y pueden un montón de cosas igual. Entonces, yo creo que está todo eso, todo muy mezclado. Si leemos lo de que corresponde a los años 60, vamos a encontrar muchas de las raíces de lo que ella está contando aquí. Mucho. Es muy interesante porque he vivido 30 años como minoría, Minoría. minoría en un país negro. ¿Eh? Y es muy interesante, ¿cómo se dice en español? Having the other side of the coin. estar en el otro lado de la moneda. Es interesante ser minoría, Minoría. minoría en un país. Siempre que la minoría sea privilegiada. Bueno, pero esto verdaderamente las Bahamas están 30 años, un 80%, no, 96, un 90 y algo por ciento negro. Y luego los blancos bahameños que se creían los reyes cayeron porque tuvieron independencia en 1973. Y es interesante entrar a un banco a hacer cualquier cosa porque te ignoran, porque eres blanco. Ajá. O sea, racismo, al contrario, claro. Rubia no puede tener. No importa para nada. Eres blanco. Es como ir a Shanghái ahora. Vas a Shanghái y como eres blanco no te paran ni los taxis. Pero la cosa de vivir en un sitio que no puedes hacer nada porque nadie te hace caso es interesantísimo. Porque yo tenía que ir a pagar una cuenta en el banco, se metía todo el mundo delante. ¡Qué pobre! Bueno, pues, es que fue interesante y los primeros años y al final dije, cuando tuvimos muchísimos problemas de electricidad y yo tenía que ir a la compañía de electricidad
al final ya aprendí cómo hacerlo. Entraba y decía, lo tengo que decir en inglés, perdonad, I'm terribly sorry. I really need some help. Digo, necesito ayuda. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Porque tengo que hacer unas cosas que no sé hacer. Entonces, me llevaba y me lo hacían todo. El minuto que yo decía eso, porque además son muy amables, los bajoneños son muy amables, son buenas personas, es una cultura muy... Y el minuto que yo me ponía... Pero están divididos por la superioridad de ellos. Sí, y el minuto que yo me ponía aquí y les ponía a ellos aquí, yo podía ir, pero me costó bastante años aprender a hacerlo. Y yo me estaba dando contra la pared continuamente y nada. La de veces que pasamos con velas semanas porque nadie venía a ver electricidad. Uy, sí. Y tu marido como trabajaba con sus ordenadores. No, mi marido, como era matemático físico y vivía en las nubes, se ponía una vela y se leía un libro y esperaba que yo pero este es a mí, vivía en un mundo totalmente. Pero la cosa es que al bajarme yo al nivel que sabía que podía hacer algo, entonces me abría a mí misma muchas puertas en ese país. Hice amigos de todo, hasta ese punto, nada, era cerrado. En 30 años casi que estuve viviendo allí, nunca me invitaron a una casa bajoneña. Yo tenía fiestas en Manía todo el tiempo, tenía un patio muy grande, tenía fiestas y nunca. Y todos los blancos dijeron exactamente. ¿Tú los invitabas a ellos? Yo estaba en muchas asociaciones y habíamos hecho una casa con un patio interior y tenía fiestas y venían y todos sí, nada, pero nada. Y todo el mundo, Porque querían que su casa no estaba a la altura tuya, ¿no? A la esquina. y todo el mundo decía lo mismo. Yo no era la única. Mis amigas, nadie. Sentían vergüenza de su casa. Sí, íbamos a restaurantes, te invitaban a un restaurante o eso, pero a la casa absolutamente nunca. Fue muy interesante. Pero al final ya aprendí. ¿Me pueden ayudar, por favor? Que no sé lo que estoy haciendo. Soy una mujer y Se volcaban, era interesante. Esto me ha ayudado mucho durante años y años. Soy rubia, perdón. Sí, y yo soy auténtica rubia. Nunca ninguna pinta aquí. Eso, muy tonta. Pero me ha ayudado mucho. Os cuento algo. Hoy día, cuando queréis algo muy fuerte, es buenísimo entrar y decir, disculpe, no entiendo, no sé. Y consigue todo. Ya, sí. Dice rubia, mira. Sí. Como los gestos. Sí, si no puedes Con ellos, luchar, Ya. ¿quieres seguir tiene con que- algo más? Es que no veo. No sé ni lo que no me... Porque veo muy poco. Son casi 8:30. Venga, vámonos. Pues María, Una cosa que me gusta es que la narradora, en mi familia. o sea, va adaptando su lenguaje, que como empieza con episodios que son desde pequeña a mayor, va adaptando el lenguaje de pequeña a más joven, sí. Vamos a ver.
Chicas, que termine Ana. A ver, de negro. Y las costumbres, las fiestas, las comidas, nada, eso Me gusta mucho eso, el sentir como el aroma de las flores dulces, esas cosas. Sí. A ver, Una pregunta que nada tiene que ver con el libro, ¿no? con las experiencias. ¿Cómo hay tanta gente en la Pamura de otros países muy exóticos para mí? ¿Por qué no podríamos tener conferencias? Una cuenta de sus experiencias, otra de sus experiencias. Para conocer como otros países, otras experiencias. No es mala idea. Sierra Pérez, muy interesante. Y Marita tiene literalmente libros de experiencias y no solo la vida en Nueva York, la vida en América Latina, la vida en Alquilaba bien donde, sobre todo cuando estaba en misión. sí es posible. Me gusta la idea. Claro, yo creo que también, sí, bueno, yo la conozco. Entonces yo tenía espanto de parecer que discriminaba porque yo no podía poner en mi casa a un negro cuando no había ningún. ¿Entiendes? Si yo realquilaba mi casa, echaban, ¿entiendes? Entonces, pues yo decía, perdone, pero ya hay una persona interesada y me han dado dinero ya. Pero por el dueño del piso. Claro, yo No te dejaba. no. Esas cosas no se dicen, se sabe. Claro. No, es que da tristeza, pero de pronto Blanca Molesta no está porque se ha ido a España, a las Bahamas, y decía, ¿quién es ese negro que vive ahí? ¿Eh? Si era Barack Obama. Sí, pero ten en cuenta que yo cuando llegué a América, era muy tranquila. Claro, todavía, sí. Claro, es que los movimientos de esto de, ¿cómo se llamaban? Los movimientos de liberación, no eran de, ¿cómo se llamaban? Los bueno, estos que hubieran estas protestas para que dejaran a la gente de subir a los del Malcolm X, Martin Especialmente todos estos movimientos son del 50 y tanto, del 60. Esto fueron desde el final de los 50. Empezaron a unos que hacía 10 minutos que indicando las mismas leyes antiguas. Sí, es que en mi opinión, dice que no se va a yo tuve una compañía de televisión era tomate. Y yo iba con dos alemanes un coche con la bola de golf. Es que es la dije un día, pues yo me imaginaba yo que una chica que pasaba el coche
Y luego los hermanos no me mandaban eso que son iguales miembros. Sale. Bien. No, yo veo aquí con ellos. Yo no sé si te mantiene como además. Pero de sucede como la se ve de tu ser, y yo otra vez. Y yo lo más del partido político era estreno con la edad. Sí, pues que me antes, otra vez que es una cosa peligrosa. El problema de yo creo que porque con el de los